Presten atención. ¿El escritor más oscuro de la historia era realmente un profeta? Edgar Allan Poe. Su nombre evoca terror gótico. Pero, ¿y si sus cuentos macabros eran, en realidad, advertencias codificadas para nuestro tiempo? Desde plagas misteriosas que paralizan al mundo, vaciando nuestras calles, hasta la locura colectiva que distorsiona la verdad y devora la razón. Lo que ha permanecido oculto en sus manuscritos, revela una cuenta regresiva escalofriante. La fecha final de esa cuenta regresiva es 2026. Si no entiendes lo que Poe vio, podrías estar ciego ante el destino que se avecina. La verdad es más aterradora que cualquier ficción. No apartes la mirada. Quédate hasta el final. Porque lo que Edgar Allan Poe predijo para 2026 te dejará sin palabras. Hermanos y hermanas del sendero místico, esta noche la vela parpadea, pero no es el viento lo que agita su llama, sino el eco de un nombre que resuena desde las profundidades del siglo XIX, Edgar Allan Poe. A menudo, su memoria se evoca con el escalofrío del horror gótico, la angustia de una mente atormentada, el maestro de lo macabro. Pero, ¿y si esa fuera solo la máscara, el velo oscuro tras el cual se escondía una verdad mucho más aterradora, una verdad que nos concierne directamente a nosotros hoy? Poe vivió en una era de cambio radical, donde la ciencia y la industria prometían un futuro brillante. Sin embargo, en sus escritos, hallamos una profunda y escalofriante desconfianza. ¿Acaso su genio literario no era más que un vehículo, una forma de codificar advertencias vitales para generaciones futuras, advertencias que estaban destinadas a ser ignoradas hasta que fuera demasiado tarde? Él no solo escribía cuentos, escribía profecías envueltas en la oscuridad de la ficción. Sus personajes, atrapados en laberintos de culpa, locura y desesperación, no eran meras invenciones. ¿No eran acaso espejos del alma humana, reflejos distorsionados de un camino que la humanidad entera estaba a punto de emprender? La cuestión que nos persigue esta noche, la que abre la caja de Pandora de este misterio, es, ¿fue Poe un simple autor, o un visionario cuya pluma, como una aguja hipodérmica, inyectaba verdades ocultas en la conciencia colectiva, esperando el momento de nuestra verdadera comprensión? Nos atrevemos a preguntar, ¿es posible que, lo que antes desechamos como fantasía gótica, sean ahora las claves para desentrañar el destino que nos aguarda en el horizonte? La respuesta a esa pregunta es el hilo conductor de nuestra travesía, un hilo que se tensa inexorablemente hacia un año específico, un año que se alza como una sombra en el futuro cercano. Prepárense, porque las verdades que Poe intentó ocultar se revelarán con una claridad escalofriante. Para comprender la autoridad profética de Poe, debemos mirar más allá de la superficie de sus relatos. Debemos verlos como prismas oscuros a través de los cuales vislumbró no solo horrores personales, sino una inquietante visión del destino colectivo de la humanidad. Su mente atormentada no era solo una fuente de ficción, era un conducto, una vasija para las advertencias de lo que estaba por venir. Él era un Iquot, visionario que pareció ver el alma de la humanidad y vislumbrar el caos que un día la consumiría Iquot. Tomemos, por ejemplo, Iquot, la máscara de la muerte roja Iquot. Poe describió una plaga tan terrible, tan imparable, que ni los más ricos y poderosos podían escapar de su alcance. La historia pinta un cuadro de un mundo en pánico, una enfermedad que se propaga rápidamente, obligando a la gente a aislarse, con la vana esperanza de que muros y riquezas los protegieran. ¿Acaso no es esta una imagen escalofriante de lo que el mundo experimentó en los últimos años? Recordamos cuando Iquot, nuestras calles enmudecieron, los hospitales desbordaron Iquot, y el miedo se convirtió en un compañero constante. La arrogancia, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la creencia de que uno puede evadir el destino colectivo. ¿No son estos los mismos errores que repetimos, a pesar de las advertencias resonando desde el pasado? Cite, la máscara de la muerte roja. Pero Poe fue más allá de la enfermedad física. En obras como Iquot, el sistema del Dr. Tar y el profesor Fetter Iquot, nos presentó un escenario absurdo, pero inquietantemente cercano a nuestra realidad. En un asilo donde los pacientes toman el control y se hacen pasar por los médicos, Poe parece haber captado la esencia de una Iquot, locura colectiva Iquot, que hoy se propaga como un virus. ¿Cuántas veces en nuestro tiempo vemos Iquot, voces de sabiduría ser ignoradas Iquot, mientras Iquot, aquellos sin conocimiento lideran el camino Iquot? Las verdades se distorsionan, la lógica se desvanece, y el caos se acepta como la nueva normalidad. Es como si el asilo se hubiera expandido, y ahora, todos estuviéramos viviendo en él. Cite, el sistema del Dr. Tar y el profesor Fetter.
Estas no son meras coincidencias, sino ecos de una advertencia que ha sido ignorada durante generaciones. Las obras de Poe, que alguna vez fueron descartadas como mera ficción, y quote, ahora suenan más a profecía y quote. Él no escribió con la intención de entretener, sino y quote, como si advirtiera, como si intentara abrir los ojos de un mundo que se precipitaba hacia el desastre y quote. La pregunta que nos atormenta es, ¿por qué no escuchamos? ¿Por qué la humanidad persiste en su ceguera, incluso cuando las sombras de sus propias creaciones se extienden sobre ella? Las respuestas a estas preguntas nos conducen a un punto específico en el tiempo, un año que Poe, de alguna manera incomprensible, pareció conocer y ahora, el velo comienza a levantarse, revelando la pieza central de este rompecabezas profético. En el corazón de las obras más inquietantes de Edgar Allan Poe, entre líneas, en símbolos sutiles y frases crípticas, los investigadores han descubierto una serie de referencias veladas que apuntan a un momento específico, un punto de inflexión para la humanidad, el año 2026. Poe nunca lo mencionó directamente en sus obras publicadas. Pero, ¿y si sus palabras no fueran la única fuente de su sabiduría premonitoria? Los eruditos, al indagar en sus cartas privadas, borradores inéditos y notas crípticas encontradas entre sus pertenencias, han desenterrado algo mucho más importante. Estos no son meros fragmentos de una mente atormentada, son y quote, advertencias, reflexiones y quizás incluso predicciones destinadas a un futuro que él nunca vería, pero que temía que llegara y quote. Una de estas cartas, que se cree fue escrita poco antes de su muerte, describe y quote, un tiempo en que la verdad se desvanecería, cuando la moralidad se convertiría en locura, y cuando el mundo pretendería estar vivo mientras moría lentamente por dentro y quote. ¿No es esto un reflejo aterrador de lo que comenzamos a presenciar en la era moderna, un espejo implacable de nuestro propio presente? Cite, cartas y escritos privados atribuidos a Poe por investigadores. La conexión con 2026 no es una simple coincidencia. Es el clímax de esta profecía oculta. Se cree que Poe previó y quote, una era específica a mediados del siglo XXI cuando la humanidad se vería obligada a elegir entre la luz y la oscuridad, la verdad y la ilusión y quote. Y, lo más inquietante, es que y quote, cuando esa elección llegara, la mayoría ni siquiera se daría cuenta de lo que estaba sucediendo y quote. La cercanía de esta fecha le confiere a sus palabras un nuevo y escalofriante significado. Mientras nos acercamos al año 2026, estas señales ocultas, estos y quote, signos codificados de un hombre que vio demasiado pronto y quote, cobran vida con una urgencia palpable. ¿Acaso no estamos ya sintiendo el suelo temblar bajo nuestros pies, las reglas que alguna vez guiaron la vida desvanecerse? Poe no solo vio dónde íbamos, sino con qué facilidad ignoraríamos las señales. La cuenta regresiva ha comenzado. Y el destino de la humanidad bien podría depender de si estamos, finalmente, listos para escuchar el llamado de este profeta olvidado. El año 2026 no es solo una fecha en el calendario, es el umbral de una transformación, o quizás, de un abismo que Poe ya había vislumbrado. La mente de Poe, un pozo de oscuridad, no solo previó enfermedades físicas, sino algo mucho más insidioso, la plaga del alma. En su obra y quote, La máscara de la muerte roja y quote, nos muestra un mundo donde la enfermedad es solo un telón de fondo para un horror más profundo, la indiferencia y el egoísmo. Los príncipes se encierran en sus palacios fortificados, celebrando y bailando, mientras la muerte, encarnada en el Iquot, visitante enmascarado Iquot, acecha implacable fuera de sus muros. ¿No es esta una imagen desgarradora de nuestra propia sociedad moderna? Hemos sido testigos de cómo, ante las crisis globales recientes, Iquot, las calles enmudecieron Iquot, pero no todos experimentaron el mismo silencio. Mientras algunos se resguardaban en la opulencia, muchos otros sufrían en el anonimato. La Iquot, enfermedad no es solo del cuerpo, sino del alma Iquot, nos grita Poe a través del tiempo. Él advirtió que Iquot, el aislamiento, la arrogancia y la indiferencia solo invitan a la destrucción Iquot. ¿Acaso no hemos visto cómo la sociedad, en lugar de unirse en la compasión, se ha vuelto más fragmentada, más fría? La tragedia de nuestro tiempo, la que Poe ya vislumbró, es que Iquot, pasamos por la tragedia Iquot, sin detenernos, Iquot, deslizamos la mirada Iquot, ante el sufrimiento ajeno, diciéndonos que Iquot, no es nuestro problema Iquot. Pero, ¿quién puede afirmar que es inmune cuando la compasión muere? Cuando nos volvemos ciegos al dolor del prójimo, ¿no estamos acaso invitando esa misma desolación a nuestras propias vidas, a nuestros propios corazones? El Iquot, silencioso y lento deceso de la compasión Iquot, es el verdadero precursor de la catástrofe que se cierne.
Esta es la enfermedad que Poe nos implora que sanemos antes de que sea demasiado tarde para el espíritu de la humanidad. Poe, con su pluma sombría, también nos legó una advertencia sobre el destino de la razón misma. El Iquot previó un mundo donde el sentido común se perdería y Quoth, donde la verdad sería una quimera esquiva. ¿No resuenan estas palabras con una escalofriante exactitud en nuestra era actual? Vivimos en un tiempo donde Iquot, la verdad es difícil de encontrar y el miedo se ha convertido en parte de la vida diaria Iquot. Sus cuentos de locura personal, como Iquot, el corazón delator Iquot, donde la culpa consume la mente hasta hacerle creer que escucha el latido de su víctima, o Iquot, el gato negro Iquot, donde un hombre pierde la cordura tras actos atroces, no son meras ficciones. Son retratos de lo que sucede cuando Iquot damos la espalda a la verdad, la moralidad y el autocontrol Iquot. Poe no solo describió la locura, Iquot previó un mundo donde el sentido común se perdería Iquot. Observen a nuestro alrededor, Iquot, las fundaciones de la sociedad, la familia, la fe, la justicia están siendo cuestionadas, atacadas o ignoradas Iquot, a una escala global. Iquot, la gente ya no está de acuerdo sobre lo que es correcto o incorrecto. Las mentiras se disfrazan de hechos Iquot. La tecnología, que prometió claridad, a menudo Iquot, difunde confusión en lugar de luz Iquot. Es posible que estemos siendo arrastrados, como los personajes de Poe, hacia un abismo de Iquot, locura colectiva Iquot, donde la emoción reina sobre la lógica y el Iquot, caos es aceptado como normal Iquot. Cuando los pilares de la verdad se desmoronan, ¿qué queda para guiarnos? ¿Hacia dónde se dirige una sociedad cuando su brújula moral se ha roto? Poe nos muestra que cuando la verdad se vuelve flexible, el miedo toma su lugar, y Iquot, la sociedad comienza a colapsar. No con ruido y fuego, sino silenciosamente desde adentro Iquot. Estamos siendo testigos del desentrañamiento de la razón misma, un preludio del oscuro destino que aguarda en 2026. Esta es la advertencia más sombría de todas. Entre los horrores más inquietantes de Poe se encuentra la imagen recurrente de ser enterrado vivo. Más allá del terror físico, esta metáfora es una profecía sobre la sofocación silenciosa de la verdad, la conciencia y la fe en el mundo moderno. Ser enterrado vivo, para Poe, no siempre significaba la muerte, sino Iquot, estar atrapado en la oscuridad, sin ser visto ni oído, mientras se es dolorosamente consciente Iquot. Es la angustia de que Iquot, nadie te crea, cuando la sociedad elige la comodidad sobre la honestidad Iquot. Hoy, esta imagen cobra un significado terrible a medida que nos acercamos a 2026. Vivimos en un mundo donde Iquot, nada es realmente privado Iquot. Cámaras nos observan en cada calle, dispositivos nos escuchan incluso cuando no hablamos. Nuestros movimientos, nuestras búsquedas, nuestros hábitos, todo es rastreado, grabado y almacenado. Lo que Poe imaginó como un tormento interno Iquot, se ha convertido en un sistema global de vigilancia Iquot. Cite, el entierro prematuro, la caída de la casa User. Pero la vigilancia va más allá de la tecnología. La gente hoy vive bajo un tipo diferente de mirada, Iquot, el juicio de la sociedad Iquot. Una palabra equivocada, una foto antigua, una opinión impopular, y el mundo Iquot vuelve sus ojos contra ti Iquot. Las reputaciones se destruyen, no siempre por la justicia, sino por la presión, el miedo y la vergüenza. El Iquot, ojo de buitre Iquot, de Poe se ha convertido en un símbolo de esta realidad moderna. ¿Estamos, en nuestro mundo moderno, siendo voluntariamente enterrados vivos por nuestras propias creaciones? La verdad, como en los cuentos de Poe, Iquot, permanece viva, pero oculta, atrapada bajo la superficie, luchando por ser escuchada Iquot. Este entierro silencioso conduce a otra peligrosa consecuencia, el entumecimiento. Cuando la verdad es constantemente silenciada, la gente comienza a Iquot aceptar la oscuridad como normal Iquot. Poe lo previó, y sus historias claman contra ello. Él sabía que sin verdad, perdemos no solo la claridad, sino la esperanza, el propósito y, en última instancia, a nosotros mismos. En Iquot, la caída de la casa User Iquot, Poe no solo describe una mansión desmoronándose, da vida al colapso mismo. Pero esta no es solo una casa encantada. Es un símbolo, una advertencia de lo que sucede cuando Iquot, el alma de un pueblo o incluso una nación comienza a pudrirse desde adentro Iquot. Poe vislumbró la causa espiritual profunda de esta decadencia, la ausencia de Dios. Sus personajes a menudo viven en un mundo donde han perdido toda conexión con la fe, la misericordia y la esperanza espiritual.
Y sin esa conexión, lo que queda es Iquot, vacío, miedo y ruina Iquot. Las historias de Poe no gritan esta verdad, la susurran a través del silencio de la desesperación. Mentes atrapadas en la culpa, corazones retorcidos por el odio, almas atormentadas por el peso de sus propias elecciones. Pero rara vez sus personajes claman al cielo, rara vez buscan perdón, paz o luz divina. En cambio, caminan solos en la oscuridad, enfrentando la muerte sin consuelo y el sufrimiento sin comprensión. Poe estaba revelando Iquot, lo que sucede cuando el hombre intenta vivir sin Dios Iquot. Hoy, este vacío espiritual es más visible que nunca. ¿Acaso no vemos cómo Iquot, las iglesias que una vez estuvieron llenas ahora resuenan con el silencio Iquot? Muchos ya no buscan la verdad en las escrituras, sino en las tendencias. La fe se ha convertido en algo privado, olvidado o incluso ridiculizado. Y a medida que la creencia se desvanece, también lo hace la esperanza. La gente lo siente, una Iquot, tristeza invisible Iquot, un Iquot, miedo profundo de que la vida ha perdido su significado Iquot. Iquot, cuando Dios es olvidado, nada más puede realmente sostenerse Iquot. Esta es la advertencia más sombría de Poe, el destino ineludible de un alma, o de una nación, que se desconecta de su propósito divino. Estamos presenciando la Iquot, caída de la casa Iquot, de nuestra civilización, no por fuerzas externas, sino por una pudrición interna del espíritu. La respuesta resuena en el silencio de los templos vacíos y en el corazón ansioso de la humanidad. Entre las obras más atormentadoras de Poe se encuentra Iquot, El cuervo Iquot, un poema que encapsula las consecuencias de la indiferencia y la soledad que él consideraba Iquot, el mal más peligroso de todos Iquot. En la historia, un hombre afligido llora por un amor perdido, buscando alivio, un mensaje del cielo, pero el pájaro solo repite una palabra, Iquot, nunca más Iquot. No es solo un cuento de pérdida, es el Iquot, sonido de un alma que ya no escucha a Dios Iquot. Poe nos muestra una y otra vez un mundo donde Iquot, la crueldad es pasada por alto, el sufrimiento es desestimado, y los corazones de los hombres se enfrían Iquot. Sus personajes no solo enfrentan el horror, lo enfrentan solos, abandonados por aquellos que pudieron haber ayudado. Y esta indiferencia, esta Iquot, negación silenciosa de importar Iquot, es quizás el mal más insidioso de todos. Cite, El cuervo. En el mundo de hoy, a pesar de la conectividad sin precedentes, la soledad silenciosa está en todas partes. Iquot, la gente sonríe en público pero llora en privado. Las familias viven bajo el mismo techo pero se sienten a océanos de distancia Iquot. Con toda la tecnología, comunicación y comodidad a nuestro alrededor, Iquot, algo sigue faltando Iquot, algo que ningún dispositivo o distracción puede reemplazar. La gente lo siente por la noche, en los momentos de silencio, una sensación de que la vida se escapa, que algo está roto y nadie escucha. Poe le dio voz a ese silencio. Él escribió para aquellos que sufren internamente, que se sienten olvidados y que temen que incluso sus oraciones ya no asciendan. Su advertencia es clara, Iquot, cuando damos la espalda al dolor de los demás, invitamos ese mismo dolor a nuestras propias vidas Iquot. La indiferencia no grita, susurra. Es el silencio cuando alguien pide ayuda y nadie responde. Es el encogimiento de hombros cuando la injusticia gana. Es la Iquot, muerte lenta y silenciosa de la compasión Iquot, en una sociedad demasiado ocupada, orgullosa o distraída para sentir. ¿Es el Iquot, nunca más Iquot, del cuervo la respuesta final a nuestras súplicas silenciosas? Pero en medio de la oscuridad, la advertencia de Poe no era una sentencia de muerte, sino un grito de socorro, una llamada de atención. Él no solo señaló el abismo, Iquot, escribió para hacernos anhelar la luz de nuevo Iquot. Este es el punto de inflexión, el momento de despertar el alma antes de que sea demasiado tarde para el destino de la humanidad. Poe nos mostró que sus personajes no sufren por monstruos externos, sino por sus propias elecciones, el orgullo, el egoísmo, la negativa a buscar ayuda. Es aquí donde deja de ser un escritor de horror para convertirse en un espejo, un profeta que nos confronta con nuestras propias sombras. Él no estaba tratando de asustarnos. Iquot, quizás estaba tratando de despertarnos Iquot. La solución, la Iquot, sanación que debe ir más allá de la medicina Iquot, reside en redescubrir lo que realmente importa. Iquot, la supervivencia no solo depende de evitar la muerte, sino de redescubrir el valor de la vida humana misma Iquot. Es un retorno a lo esencial, a los cimientos que hemos abandonado. Iquot, debemos sentir de nuevo. Debemos preocuparnos de nuevo.
Debemos recordar quiénes somos y de dónde venimos y quod. Esta es la esperanza que Poe nos ofrece en el umbral de 2026. Un camino para salir del abismo. Un recordatorio de que incluso en el silencio, el alma sigue clamando. El destino no está sellado si elegimos escuchar el llamado ancestral a la conciencia. Las sombras son profundas, sí, pero la luz siempre espera a quienes la buscan con un corazón abierto y una voluntad renovada. Así, llegamos al final de nuestra travesía a través de las sombrías profecías de Edgar Allan Poe, un vigía de la humanidad que alzó su voz en el pasado para advertirnos sobre el destino que se cierne sobre 2026. Sus relatos no son meras ficciones góticas, son advertencias grabadas en el alma de la literatura, un legado para aquellos que estén dispuestos a escuchar. Él nos ha mostrado el colapso de la razón, la plaga de la indiferencia, la sofocación de la verdad y el vacío de un mundo que ha olvidado a Dios. Pero, y esto es crucial, sus historias y quod no son el final. Son la advertencia antes del comienzo y quod. La sacudida del alma antes del retorno a lo que más importa. La elección ahora recae sobre cada uno de nosotros. ¿Responderemos al llamado del vigía, o permitiremos que la indiferencia y la ceguera nos arrastren hacia la oscuridad que él tan vívidamente describió? Poe nos dio las herramientas para sobrevivir a la tormenta que vio venir, y quod, fe, esperanza, compasión y perdón y quod. Estas no son solo palabras, son los pilares sobre los cuales podemos reconstruir el alma de la humanidad. Para aquellos que todavía creen, que todavía esperan y que todavía oran, el año 2026 no tiene por qué ser el preludio del desastre. Puede ser el umbral de un despertar. La decisión es tuya. ¿Estás listo para sentir de nuevo, para preocuparte de nuevo, para recordar quién eres y de dónde vienes? Esta es la última llamada del vigía. El tiempo apremia. Que Dios te bendiga y que la luz guíe tu camino en la oscuridad que se cierne. Hemos viajado juntos por las sombras que Edgar Allan Poe, nuestro vigía ancestral, nos reveló. Ha sido un camino de advertencias escalofriantes, de verdades ocultas y de un futuro que se acerca implacable. Pero la profecía no es un destino inamovible, es un mapa, una llamada de atención para que nos preparemos. Las visiones de Poe no buscan infundir pánico. Buscan despertar el alma, recordarnos que, incluso cuando el mundo exterior parece desmoronarse, la fortaleza interior, la fe, la compasión y la esperanza son nuestros verdaderos escudos. No estamos indefensos. Nuestro destino no está sellado si elegimos la luz. Los corazones puros y las almas que buscan la verdad nunca están solos. Reciban esta bendición. Reciban esta promesa, que la gracia divina los envuelva, los fortalezca y los guíe. Si este mensaje ha tocado su espíritu, si sienten la urgencia de estas verdades, compártanlo. Compartan este vídeo con aquellos a quienes aman, para que también despierten. Y para sellar nuestra unión en la fe, dejen su palabra de poder en los comentarios. Escriban, y quod, amén y quod, o y quod, protégenos y quod. Que Dios los bendiga. Que la paz sea con ustedes. Y que la luz guíe siempre su camino.